Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 522 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Jóvenes formados y profesionales, clientes de las tiendas de santería de Madrid. Fuente, El Confidencial. Futbolistas, políticos y niños de papá, los clientes discretos de las santerías de Madrid. Así se titula un reciente reportaje publicado por el medio digital español El Confidencial, en el que se cuenta que estas personas solicitan rituales para disminuir la ansiedad, oportunidades de negocio para emprender, plantas para ligar más o velas para aumentar la fertilidad. Reproducimos a continuación el reportaje, firmado por Natalia Lázaro Prevost. Baños de descarga para disminuir la ansiedad, rituales con plantas amargas y dulces para potenciar la atracción sexual, velas para aumentar las posibilidades de embarazo, oráculos con caracolas para orientarse en la toma de decisiones laborales. Los servicios que ofrece una santería son tan variados como el perfil de personas que los solicitan. La gente se piensa que solo vienen a pedir consejo mujeres con problemas de amor y eso no es así, explica David Gómez, tarotista de la Santería Milagrosa, en el centro de Madrid. El perfil de personas que pagan porque les echen las cartas o hacer rituales de santería para encontrar a su media naranja es variado, pero cada vez hay más jóvenes y gente de clase social media o alta. Fidel Revilla, de la Santería Ocantomi, en la calle Pez de Madrid, nació en La Habana, donde incluso fue militar de las Fuerzas Armadas cubanas. Pasó muchas horas en las montañas, donde se enfrentaban las guerrillas, y así descubrió las propiedades curativas de las plantas que más tarde le llevarían a su actual profesión. Muchos jóvenes vienen a buscar el afecto que el padre no les da, admite a El Confidencial. Emprendedores que buscan orientación sobre dónde invertir, ciudadanos de entre 20 y 30 años con estudios universitarios, abogados, ingenieros y arquitectos que no encuentran el amor. Es sorprendente la cantidad de gente joven que viene aquí porque tiene una carencia afectiva y necesita un abrazo, insiste el cubano, sentado a su mesa de consultas. La santería es una religión que fusiona creencias católicas con la cultura tradicional africana yoruba. Su origen se remonta a los esclavos negros y sus descendientes en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Brasil y otros países hispanos. En Madrid, los establecimientos que realizan estas prácticas no llegan a la decena, y la más popular es la Santería Milagrosa, que cuenta con 3 tiendas en la capital y una en Barcelona, además de una nave industrial para almacenar material. Su dueño es Ricardo Salas, un argentino abiertamente ateo que llegó a la tierra de Colón cruzando el océano en barco con tan solo 8 meses de vida. Antes de liderar el mercado de las santerías en España era peletero, y vio en este nicho una oportunidad de negocio que le ha permitido facturar, según cuenta, 1 millón de euros al año. En sus tiendas tiene desde tarots exclusivos de Euskal Herria, Madrid, Marruecos o Nueva York hasta velas con forma de mujer embarazada para aumentar las posibilidades de fecundación y formas fálicas para potenciar las erecciones. Productos tanto made in China como hechos a mano en Nigeria. Su paradójica incredulidad hacia los artículos que vende le ha valido numerosas críticas, aunque él se defiende. La experiencia me permite afirmar que se produce un efecto placebo en los clientes al afrontar determinadas situaciones con la ayuda de estas prácticas, comenta Salas. Recuerdo una chica bonita que se quejaba por no ligar en las discotecas, se llevó un aceite y desde entonces, según ella, no dejó de triunfar, añade. Por sus tiendas han pasado, según confiesan ambos santeros, desde famosos futbolistas hasta políticos. Ningún nombre, sin embargo, sale de su boca, ya que son conscientes de que viven de la confidencialidad. A la gente le da vergüenza decir que viene para que le lean las cartas, y las personalidades públicas lo que quieren, sobre todo, es discreción, aunque luego terminan por traer a sus amigos cuando ven que los servicios funcionan, comenta el tarotista David Gómez. 2. Las Islas Canarias albergan a cientos de santeros y paleros. Fuente, La Opinión de Tenerife. Decir que debido a su estratégica ubicación entre 3 continentes Canarias alberga una población multicultural es señalar una obviedad.
Pero lo que apenas se ha subrayado fuera del archipiélago es cómo esta condición de escala para los flujos migratorios ha creado una sociedad más multirreligiosa que la que habita ciudades de una voluntad más cosmopolita como Madrid o Barcelona. Lo cuenta Fabio García en un reportaje de La Opinión de Tenerife que reproducimos aquí. Como prueba de ello basta citar por ejemplo el hecho que los hinduistas de Canarias no solo forman el grupo más numeroso de fieles de esa tradición religiosa que existe en nuestro país, sino que constituyen casi la mitad del total. Aunque esta realidad es aún más diversa en las dos islas capitalinas, alcanza todo su apogeo en sus ciudades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Ambas urbes presentan la gama más variada de grupos religiosos del archipiélago hasta el punto de albergar religiones que no aparecen en las demás islas. Señalar la situación de cada una de las confesiones minoritarias en el archipiélago superaría las dimensiones de este artículo, pero vale la pena detenernos en algunas de las que han experimentado un desarrollo más sorprendente, las religiones afrocubanas en Canarias, debido a una serie de sucesos que han trascendido la privacidad en la que tradicionalmente se mueven estos cultos. De antemano debo indicar que la extraordinaria presencia de estas religiones en el archipiélago no tiene nada de asombroso teniendo en cuenta que las islas están unidas a Cuba y Venezuela por unos lazos históricos nacidos tanto por la emigración canaria que tradicionalmente se ha dirigido a esos dos países, como al retorno de sus descendientes a consecuencia de las revoluciones cubana y bolivariana. Si la emigración cubana al archipiélago se ha estabilizado, la venezolana no ha menguado debido a los contratiempos que viene experimentando el proyecto ideológico y social comenzado hace 8 años con la elección de Hugo Chávez como presidente del país. Como su propio nombre indica, las religiones afrocubanas son originarias de África, donde eran practicadas por una serie de etnias, y fueron trasladadas a Cuba cuando miembros de esas comunidades fueron llevados como esclavos al otro lado del Atlántico. Debido a que estos esclavos no pertenecían a una única zona de África, la diversidad de las religiones afrocubanas es sorprendente, hasta el punto que este término engloba a sistemas religiosos tan diferentes como son la santería, que en realidad se llama regla de Ocha y es un culto de origen yoruba, grupo etnolingüístico que habita principalmente en Nigeria, el palo monte, originado entre los pobladores bantúes de los bosques tropicales de la República Democrática del Congo, la República del Congo y Angola. La sociedad secreta Abakua y la regla Arará. Debido al carácter minoritario de estos dos últimos, a Canarias solo han llegado los dos primeros, la regla de Ocha y el palo monte, que presentan la particularidad de que a pesar de ser disímiles no son excluyentes, sino que se complementan, de tal modo que muchos de sus practicantes pertenecen a ambos, a la vez que se declaran católicos debido al sincretismo que la santería experimentó con el catolicismo cuando llegó al nuevo continente. Si bien la regla de Ocha es una religión politeísta basada en la adoración de sus muchas divinidades, los orishas, el palo monte es un culto a los espíritus de los muertos dedicado a la magia, para lo cual usan huesos humanos, lo que ha tenido como resultado que conforme aquella es más conocida, este último es un culto rodeado por una aureola de misterio que solo fue conocido internacionalmente cuando a comienzos de 1989 saltó la noticia de que la policía mexicana había efectuado en un rancho de la ciudad fronteriza de Matamoros el hallazgo más grotesco en la historia criminal del país azteca, los restos de 14 personas, algunos de ellos descuartizados, que habían sido sacrificados durante un ritual de este culto. Justo por aquella época se había desplazado a Gran Canaria un babalao, el grado más elevado de los sacerdotes de la santería, que al unísono era Tata Enkisi, título que denomina a un sacerdote de palo monte. El hecho que este hierofante no fuera cubano sino venezolano, demuestra que este culto se ha extendido por el Caribe hasta el punto que muchos consideran que el término afrocubano se ha quedado pequeño para calificar a estas religiones y por lo tanto sería más apropiado llamarlas afrocaribeñas. A este hombre le siguieron varios babalaos y Tata Enkisis que se dedicaron a iniciar a residentes de las islas, si bien muchos tomaron la determinación de iniciarse en Cuba por el prestigio que tiene entre los fieles de estas confesiones realizar la ceremonia en el país caribeño.
El resultado ha sido que en la actualidad los santeros y paleros se cuentan por centenares tanto en Gran Canaria como en Tenerife, si bien en esta segunda isla son más numerosos. Los nuevos miembros de estos cultos pertenecen a todas las clases sociales. Los hay desde licenciados universitarios a funcionarios pertenecientes a todas las esferas del Estado, pasando por amas de casa y trabajadores de las más diversas profesiones. Muchos de los inmigrantes cubanos y venezolanos y estos nuevos adeptos practican su religión en privado, pero otros han preferido dedicarse profesionalmente al ejercicio de este culto, que según ellos les da poder para conocer el futuro a través de la consulta de sus oráculos o procurar que la suerte sonría a sus clientes utilizando la magia. El resultado de esta dedicación a sus respectivos cultos por parte de los viejos y los nuevos fieles que estas religiones afrocaribeñas cuentan en el archipiélago se constata a diario en sus calles, en las que un viandante puede encontrarse de repente delante de uno de los numerosos comercios o perfumerías esotéricas que jalonan las dos islas, contemplando sus abigarrados escaparates, repletos de estatuas de dioses, velas, perfumes, productos para la realización de limpiezas espirituales y un largo etcétera. Evidentemente esta comercialización que han experimentado ambas religiones, que en gran medida se han convertido en moneda de cambio, no es del agrado de todos sus practicantes, que reclaman una práctica más pura de su fe y para ello han organizado entidades como la Asociación Cultural Yoruba de Canarias, ACYC, creada en julio del 2009 con el propósito de luchar contra el mal uso de la santería. Al mismo tiempo la proliferación de hallazgos de restos de rituales realizados al amparo de la noche y los numerosos saqueos que se producen en diferentes cementerios de Tenerife y Gran Canaria demuestran que muchas de las ceremonias de estos cultos siguen siendo demasiado siniestras para contar con el crédito de la sociedad. Quizás el caso más popular a este respecto fue la profanación de tumbas que se produjo en 2011 en el cementerio viejo de Arico, Tenerife, donde se abrieron 5 nichos y se sustrajeron la totalidad de los restos mortales de 7 personas. Una vecina declaró que había visto en las inmediaciones del camposanto a un joven ataviado con una especie de capa que parecía estar danzando y tenía la mitad de la cara pintada de color verde y la otra de negro. Esta noticia demostró una vez más el lamentable desconocimiento que las fuerzas de seguridad tienen de estos cultos, porque cualquier mínimo conocedor de la santería sabe que esos dos colores pertenecen a Ogún, una de las deidades de la religión yoruba, y por lo tanto el joven tenía pintada la cara con los colores que el simbolismo cromático de la regla de Ocha adjudica a esta divinidad porque estaba realizando en un ritual en su honor. Ante la popularización de este tipo de prácticas, cualquier sociólogo señalaría que se trata de una manifestación más de las consecuencias de la secularización de la sociedad canaria. En definitiva, todo se debería simple y llanamente a una búsqueda de espiritualidad por parte de una colectividad que ya no cree en su religión tradicional o al menos no encuentra en ella respuesta a sus necesidades, pero por el contrario los devotos de estos cultos señalan que en realidad el motivo es otro mucho más pintoresco y acorde con sus creencias. Según ellos, todo tiene su origen en la idiosincrasia del isleño, que sea cubano, haitiano, puertorriqueño o canario se siente atraído hacia la hechicería, porque debido a la energía que transmite el agua que les rodea por todas partes los habitantes de las islas vibran de forma distinta a los de los continentes. Independientemente de lo veraces que estas dos explicaciones puedan parecer, ilustran una dicotomía entre dos formas de conocimiento, uno racional y otro irracional, que a pesar de sus diferencias demuestran la sorpresa que sigue suscitando, incluso entre sus practicantes, el imparable aumento del número de seguidores de estos cultos no solo en el archipiélago sino en todos los países que baña el Mar Caribe, más aún teniendo en cuenta que se trata de religiones politeístas y animistas que a pesar de su primitivismo siguen ganando prosélitos en pleno siglo XXI. 3. El negocio lucrativo de la santería en Cuba. Fuente: Uranus. La santería ya no es lo que era en Cuba. Las tradicionales prácticas religiosas afrocubanas se han convertido en un lucrativo negocio, uno de los más prósperos de La Habana, alimentado por la insaciable curiosidad de los turistas. Uno de comercios más rentables es el de los santos. Es decir, extranjeros que llegan a Cuba para convertirse en sacerdotes en ceremonias que cuestan, a menudo, miles de dólares.
A esa cantidad se suma todo el dinero que gastan en las ropas blancas y en los objetos que necesitan para llevar a cabo los rituales cuando vuelven a sus países. Informa de ello Uranus. Antes, uno se hacía santo por salud, por mejorar su calidad de vida. Ahora no, ahora la gente se hacen santos porque la santera, porque el padrino tiene un extranjero y le inventan 1000 problemas. Y todo esto se ha vuelto algo que para mí no es la religión que yo conocí, dice María Cuesta, una seguidora de la santería. A La Habana Vieja llegan también para instalarse y abrir sus tiendas santeros de otros países, mexicanos, venezolanos y cubano-estadounidenses. La religión es una cosa y esta cuestión de las tiendas es otra. Las mismas tiendas y a los artículos religiosos, muchos de ellos, ya perdieron su forma original, denuncia el santero Lázaro Cuesta. Los vestidos rituales y los objetos pueden llegar a costar cientos de dólares en un país con salarios medios mensuales de entre 20 y 60. Nunca encender una vela costó tan caro en Cuba, donde la santería es hoy una máquina de hacer dinero que además se exporta a través de Internet. 4. Cómo el comunismo cubano promovió la santería frente al catolicismo. Fuente, Centro Tampa. Recogemos a continuación un artículo publicado por el Centro Tampa y escrito por Julio Alega Pesán, periodista disidente cubano. Le dicen Federe, solo tiene 1 año y medio. Su padre lo llevó a hacerse santo, según los cultos sincréticos africanos. En la ceremonia le obligaron a beber un mejunje que tiene al niño con fiebres, desconexión de la realidad y poco control sobre sus pasos. Su sonrisa y alegría se apagaron. Algunas personas cercanas sugirieron al padre que no lo hiciera, por ser muy pequeño, debiera esperar por lo menos hasta los 10 años, y estar sano, un mal incurable sería una mejor razón. ¿Cuántos bebés pasan en Cuba hoy por el mismo problema? La proliferación de la santería o los cultos sincréticos, como dicen los contendientes entre el habla culta y la popular, desborda lo creíble, siendo como fue esta nación mayormente católica. Pero en 1959, los comunistas, los barbudos y los terroristas del 13 de marzo, decidieron aplicar en Cuba las tesis del materialismo histórico y dialéctico, una suma de las más importantes teorías filosóficas del siglo XIX de Feuerbach, Plejánov, Hegel, Dering y Marx. La idea, la creación del hombre nuevo, al estilo soviético o nacional, socialista. De ahí que una de las primeras tareas del joven gobierno fue destruir la amplia estructura social de la Iglesia Católica, y por cultura, negar el ascendente de los valores cristianos por aquella tesis leninista de que la religión es el opio de los pueblos, y apegarse a los llamados valores socialistas. En aquellos aciagos años sufrieron por igual católicos, cristianos, judíos y santeros. Pero fueron estos últimos, por su estructura descentralizada, los que mejor pudieron resistir el embate de la nueva ideología, y hasta cooperar con la policía del pensamiento. Con la descomposición del sistema soviético de valores y el sálvese quien pueda, de la gran crisis de los 90, el Partido Comunista, antes materialista y dialéctico, dio su militancia a protestantes y santeros. Pasó de la negación de Dios a la convivencia con él. Mientras en la Constitución se permutó del Estado ateo, 1976, al Estado laico, 1992. Fue el momento en que las iglesias protestantes de Estados Unidos penetraron la sociedad cubana con mucho dinero, que promovió además de la fe cristiana, la corrupción entre sus pastores. A todas estas el gobierno no cedió un milímetro la presión sobre la católica, aunque mejoró las relaciones con el Vaticano, con la visita del dictador al Papa Juan Pablo II, 1996. Mientras las visitas papales, 1998, 2012, 2016, sirvieron a los hermanos Castro para mantener su agenda internacional. La corrupción dentro del cuerpo pastoral protestante, formado en parte por pícaros insulares, que llevaban la palabra de Dios a los más pobres, promovió por decantación la santería, más íntima y personal. Pero ojo, y esto es un elemento trascendente, la santería se basa más en la desconfianza, la defensa y el ataque que en la solidaridad y los mandamientos, sobre los que se sostiene el catolicismo. Es comprensible, enfrentaban prácticas sociales depredadoras y antisociales, provenientes del Estado.
Un rol importante en la destrucción de la fe católica lo jugó la policía política, en su afán de controlar, pero sobre todo de destruir el capital social, entendido como la capacidad de confiar en los demás y desarrollar proyectos comunes. De ahí que cualquiera que tratara de integrarse fuera del control del Estado era golpeado en su esencia. Comenzó entonces la invasión de la brujería auspiciada desde el mismo Estado y promovidas desde el entretenimiento con canciones como aquella, hay quien dice que no cree en nada, y va a consultarse en la madrugada, u otra que rezaba que viva Changó, señores. Ahora mismo una comisión de expertos del Instituto Cubano del Libro eligió entre los más leídos en 2016, junto a la biografía autorizada del dictador Raúl Castro Ruz, y otros sobre los 5 espías que estuvieron presos en los Estados Unidos, las obras El caballo de las palabras, Proverbios y enigmas africanos, de Rogelio Martínez, y Echú, Eleguá, Equilibrio dinámico de la existencia, de Adrián de Sousa. No en balde las prisiones cubanas están llenas de hombres y mujeres con mano orula, como si la protección del sistema binario de Odún llegara hasta la justicia y fuera más importante que cumplir los mandamientos de no robarás, no matarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el Federe, y otros niños pierdan la sonrisa, solo es parte del problema. La condición higiénica sanitaria de las comunidades se deteriora aceleradamente con ofrendas de animales muertos y frutas y viandas, en esquinas y ante árboles de ceiba y palma. Pero sobre todo y ahora mismo por la comercialización de esa fe que atrae a algunos incautos de Estados Unidos y Europa y hacia los padrinos poseedores de fortunas a través del esquilme de sus ahijados. La comercialidad de la brujería ha llegado al punto de que la letra de un reconocido reggaetón cubano que critica las estafas de la brujería, reza, padrino, quítame esa sal de encima. 5. Joven mexicana desaparece, afirman que se habría ido con un santero. Fuente, El Universal. El pasado 12 de junio, Jennifer Montserrat Mendoza Escobar, de 18 años, se fue de su casa, en la colonia San Diego Coyoacán, de la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Desde ese momento su familia no ha vuelto a saber de ella y temen que escapó con un santero, quien ha enfrentado 4 demandas por situaciones similares. Lo leemos en el diario mexicano El Universal. El día de su desaparición, Jenny se encontraba desayunando con su abuela. A la muchacha le faltaban 15 días para terminar el bachillerato y tenía planeado seguir estudiando. Quería aprender programación de computadoras. De acuerdo con un texto de la periodista Lidiet Carrión, para El Gráfico, a la muchacha también le gustaba la santería, tanto que unas 2 semanas antes había contactado a Ernesto, un joven de 24 años que era experto en esos temas. Alrededor de las 10:30 horas, la muchacha se fue presuntamente con rumbo al mercado de su comunidad para comprar guayabas. Llevaba pantalón de mezclilla azul claro, blusa rosa, tenis negros. Ella tiene el pelo lacio, es alta, de 1,70 m, de complexión regular, con cara aniñada todavía y tiene un lunar sobre el labio. Cabe destacar que, de acuerdo con información de El Gráfico, la chica llevaba poco dinero, apenas para comprar fruta. Debido a que Jennifer no regresaba a su hogar, en su casa intentaron comunicarse con ella. El celular de la adolescente solo servía para conectarse a redes sociales y WhatsApp, pero ningún mensaje le llegaba. Los padres salieron para buscar a su hija. Buscaron a las amigas de la escuela, preguntaron a la hermana menor, nadie sabía nada. Contactaron entonces a un investigador privado. El investigador indicó que Ernesto, el santero, había sido visto cerca de la casa de Jenny el día de la desaparición. Indagó un poco más y concluyó que Jenny se habría ido en compañía de aquel. Pero Ernesto era un hombre casado y, según lo que halló el investigador, ya había sido demandado en 4 ocasiones por situaciones similares, sacar a jovencitas de sus casas. Oscar Mendoza, padre de la desaparecida, precisa que el problema es que Ernesto no la ha dejado comunicarse ni nada. No la hemos encontrado. Tampoco la volvimos a ver. Yo creo que no le permite comunicarse, porque si no ya lo hubiera hecho. Desde que se fue Jenny no se ha conectado a su cuenta de Facebook, ni al WhatsApp, ni a nada, explica.
La familia de la joven fue a buscar al santero a su casa, él había desaparecido de ahí, dejando su hogar. En la casa de la mamá de Ernesto no hubo mejor respuesta, nunca nos ha dejado pasar a la casa, siempre nos recibe en la calle, por eso pensamos que sabe algo. Los familiares de la joven pidieron que dejen regresar a la joven o que al menos la dejen terminar los pocos días de escuela para finalizar el bachillerato, que ya después, si así lo quería, se fuera otra vez. Pero al menos eso, que tuviera en sus manos el certificado de preparatoria. No saben ni siquiera si Jenny recibió ese mensaje. El papá de Jennifer teme por la integridad de la joven y no cree que la joven pase todo este tiempo sin comunicarse con nadie voluntariamente, ni con sus amigas, ni su abuela, su madre o él. Por eso teme que pueda ser víctima de la comisión de un delito. Conocidos y amigos de la chica dicen que la han visto por el toreo de Cuatro Caminos y por Azcapotzalco, pero no han hablado con ella. Oscar describe a su hija como una muchacha bastante tranquila, con amigas de la escuela que le gusta salir poco, un poco adicta a la televisión. Una joven como cualquier otra, una buena persona, cercana a su padre y abuela. Sabe que si estuviera bien, ya se hubiera comunicado. 6. Argentina, un ritual umbanda, posible causa del incendio de un coche. Fuente, El Patagónico. Una joven junto a su amiga denunciaron que fueron víctimas del robo de un vehículo que a pocos metros del lugar del robo fue abandonado e incendiado. Tuvo lugar en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Sin embargo, la aparición de fotografías de los elementos que se encontraron al lado del automóvil advierten sobre otra hipótesis que maneja la policía respecto a la posibilidad de que a las mujeres se les haya salido de control un ritual umbanda. Lo cuenta el diario El Patagónico. Los objetos que aparecieron junto al automóvil advierten sobre un ritual preparado que requería de una serie de utensilios y elementos que, al decir de las jóvenes, no transportaban los presuntos asaltantes, estaban armados pero sin bolsos ni carteras. Además, en las imágenes se visualiza que los elementos se encuentran ordenados cuidadosamente, lo cual confronta con la posibilidad de que dos ladrones improvisados que tomaron el auto a pocos metros del lugar puedan haber realizado semejante acto en su huida. En las horas primeras de la investigación, las mujeres involucradas en la denuncia de presunto robo agravado, deberían ratificar sus dichos y aportar más elementos a la investigación del caso, dado que al momento de hecho fue poca la información brindada. El relato de las mujeres señalaba que al salir de su casa en el cordón forestal en la calle Código 954, le reventaron el parabrisas de una pedrada en medio de la oscuridad. Cuando la conductora frenó, dos delincuentes con sus rostros tapados con pasamontañas, la amenazaron con un arma de fuego. Uno de los asaltantes la encañonó en la cabeza y la obligó a bajarse del automóvil tomándola del cabello. Mientras tanto, el otro delincuente rápidamente se subió al asiento del acompañante. Los ladrones se marcharon con el vehículo, que una hora más tarde apareció quemado en la calle Ludueña, cerca de una cancha de fútbol, una zona oscura donde no hay cámaras de seguridad. 7. Argentina, asesinan a una joven de 19 años en un templo umbanda. Fuente, varios medios. Una joven de 19 años fue encontrada apuñalada el pasado 9 de septiembre en un templo umbanda de la localidad bonaerense de Billinghurst, y por el hecho detuvieron a un pai, sacerdote del culto umbanda, a un hermano de este, y comenzó la búsqueda intensa del novio de la víctima, quien la había pasado a buscar por su casa, según relata Cadena 3. La víctima, identificada como Mayra Tatiana Sánchez, madre de una bebé de 2 años y medio y de un bebé de 1 año, fue hallada con un cuchillo clavado en el lado izquierdo de su cuello en el fondo de una casa en donde se practicaban rituales umbanda, en el partido bonaerense de San Martín. En el lugar se encontraba el dueño de la vivienda, y pai umbanda, identificado como Miguel Ángel Núñez, de 56, y José Omar Núñez, de 66. Ambos quedaron detenidos acusados de haber tenido participación en el crimen. La muchacha había sido vista por última vez el pasado 8 de septiembre en su casa cuando alrededor de las 19:30 horas la pasó a buscar su novio, con quien salió, junto a la bebé de 2 años y medio.
Según fuentes policiales, alrededor de las 21 horas el joven volvió a la casa para dejar a la pequeña para que la cuidaran y dijo que regresaba a dejarle unas cosas a Mayra que se encontraba a la vuelta. Sin embargo, el muchacho y la joven no volvieron, por lo que los familiares dieron aviso a la policía. La búsqueda comenzó en el templo Umbanda donde el hombre acudía con frecuencia, y allí encontraron el cadáver de la joven. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 7 del Departamento Judicial San Martín de turno. En SM Noticias leemos que si bien se habló de un rito relacionado con el culto Umbanda, la familia asegura que la víctima nunca participó de ningún tipo de ritual, y quien sí comulgaba con ese espiritismo era su expareja. Detienen al exnovio. El exnovio de Mayra Sánchez fue finalmente detenido en una casa de Tigre, tal como informa La Capital. Se trata de Pablo Damián Romero, de 32 años y principal sospechoso del crimen, quien se negó a declarar al ser indagado por la justicia. Fuentes policiales indicaron que fueron sus propios familiares quienes avisaron dónde estaba Romero, quien había sido visto por última vez el viernes cuando pasó a buscar a su exnovia por su casa. El sospechoso fue indagado por homicidio agravado por alevosía y feminicidio pero no declaró. En tanto, también sigue detenido Miguel Núñez, el pai Umbanda dueño de la casa donde hallaron a la joven de 19 años. El hombre de 56 años declaró que desde hacía varios años que era amigo de Romero, quien comenzó a hacer Umbanda en su templo hasta que cayó detenido por robo. El pai dijo que Romero estuvo 5 años preso y que cuando volvió a seguir practicando la religión sincretista ya no era el de antes. Y agregó que Pablo estaba obsesionado con la chica porque ella no quería una reconciliación, y hasta le pidió un trabajo de muerte, pero él se negó a hacerlo. Hipótesis del asesinato ritual. Según declaró el pai, el día 8 Romero le pidió que le prestara su casa suya a cambio de 200 pesos para tener relaciones sexuales con Mayra. En ese sentido, Núñez relató que alrededor de las 19:30 horas se retiró del templo y cuando volvió 2 horas después pensó que la chica se había ido y no notó nada extraño. Las fuentes agregaron que la data de muerte fue entre las 20 y las 21 del día 8, por lo que se deberá citar a testigos que según Núñez lo vieron a él fuera de su casa en ese lapso y podrían corroborar si él estuvo ahí o no al momento del crimen. En Crónica leemos que Sánchez habría sido agredida por motivos que se intentan averiguar. Una de las hipótesis sostiene que la joven habría sido atacada en un rito de índole satánica, aunque tampoco se descarta que el expresidiario haya matado a la muchacha por motivos pasionales y como saldo de una violenta discusión. Autoridades policiales de la Jefatura Departamental de San Martín se encargaron de las primeras tareas investigativas. Intervino en la causa, que fue caratulada homicidio, el doctor Flavio Cardigonde, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción en grado 7 del Departamento Judicial de San Martín. En principio, el médico legista estableció que la joven sufrió muchos golpes en el rostro que le provocaron una fractura de nariz y que posiblemente se haya desvanecido a raíz del ataque. Según el facultativo, mientras estaba desmayada fue atacada con el cuchillo ya que no tenía lesiones de defensa de arma blanca, dijeron las fuentes. La víctima fue engañada por el exnovio que le dijo que le había conseguido un trabajo pero en realidad terminó siendo una emboscada, estaba en estado de indefensión, dijo a Telam un portavoz encargado de la pesquisa. Además, para los investigadores no se trató de un crimen en el marco de un ritual debido a los antecedentes de violencia contra las mujeres por parte del novio de Mayra. 8. España, desmantelan una red de prostitución que amenazaba a africanas con vudú. Fuente, El Mundo. La Policía Nacional Española, en colaboración con el Departamento de Policía de Helsinki, han desarticulado una organización internacional dedicada a la trata y la explotación de mujeres que estaba asentada principalmente en Málaga y en Benidorm, en Alicante, España. Hasta el momento hay 25 detenidos, siendo la última arrestada una mujer el pasado 23 de agosto en Madrid. Lo cuenta Damián Ruiz Pájula en el diario El Mundo. Entre los detenidos se encuentran la cabecilla de la trama, quien fijó su residencia en la capital finlandesa para desvincularse de la actividad delictiva, y 2 de los principales tratantes, que residían en Barcelona.
Han sido liberadas 16 víctimas de una red que contaba con ramificaciones en Nigeria, Libia, Níger e Italia y que las controlaba durante todo el proceso. Asimismo, se han realizado 4 registros domiciliarios en España, Málaga, Benidorm, Torrejón de Ardoz y Santa Coloma de Gramenet, y uno en Helsinki, Finlandia, interviniéndose valiosa documentación contable, resguardos de envíos de dinero y anotaciones referentes a los principales países que formaban las rutas migratorias del norte de África, material informático y numerosos smartphones, cuyo contenido está siendo analizado por expertos, no descartándose nuevas detenciones. La investigación, detalló el Cuerpo de Seguridad a través de un comunicado, se inició cuando agentes de la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid detectaron la presencia de 2 mujeres jóvenes nigerianas de las que sospecharon que podrían ser víctimas de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A raíz de aquello, se puso en marcha un complejo dispositivo que llevó a la policía a la desarticulación de una organización criminal dedicada a este fin, así como al blanqueo de los beneficios obtenidos de dicha actividad. Proceso. Las víctimas, jóvenes captadas mayoritariamente de Nigeria, en concreto de los estratos más desfavorecidos de sus principales ciudades, eran trasladadas desde dicho país hacia España siguiendo una ruta migratoria que incluía rituales vudú para amenazarlas y garantizarse su fidelidad. Una vez sometidas, viajaban junto con otros miembros de la organización hasta Níger, y de ahí a Libia, en donde embarcaban rumbo a Italia en navíos excesivamente cargados y sin seguridad. Una vez en Italia, eran ubicadas en centros de acogida para inmigrantes, donde esperaban para recibir nuevas instrucciones. Allí, la organización las albergaba posteriormente en varios pisos desde donde viajarían a España. Una vez aquí, las jóvenes eran inmediatamente explotadas mediante la prostitución en Málaga y Barcelona para amortizar la inversión. Y tan pronto como era posible, las trasladaban a Madrid, en concreto a Torrejón de Ardoz, para aleccionarlas con el fin de que solicitaran protección internacional y que, de este modo, pudieran trabajar para la trama sin tener problemas en caso de ser identificadas por la policía. Una vez resuelto, eran trasladadas a Málaga y Benidorm, donde se alojaban en pisos con otros miembros de la organización que las instruían para la prostitución, controlándolas en todo momento. El sometimiento era tal que las mujeres realizaban servicios sexuales todos los días en jornadas maratonianas que proporcionaba a la red una ingente cantidad de beneficios económicos posteriormente canalizados hasta Nigeria, en donde se reutilizaban para captar a nuevas víctimas. Las víctimas también fueron llevadas a Gandía o Soria para prostituirse en clubes de alterne. Tras varias pesquisas, se localizó y detuvo en Finlandia a la principal cabecilla de la organización, con cuya policía se llevó una acción conjunta con España, a través de Eurojust y con la participación de Europol. Además, 24 personas fueron arrestadas en territorio español, 8 en Madrid, 5 en Málaga, 4 en Benidorm, 2 en Gandía, 3 en Santa Coloma de Gramenet, 1 en Murcia y 1 en Soria. 9. Las redes de explotación sexual en España imponen a sus víctimas deudas y ritos vudú. Fuente: Cadena SER Euskadi. La asociación Gizarteraco ofrece apoyo y orientación a las mujeres que ejercen la prostitución en las calles y clubs de Vitoria, España. Según explica Iñaki Roldán, el perfil de las mujeres que ejercen la prostitución en Vitoria es de chicas jóvenes, entre 20 y 40 años, extranjeras, sin papeles y por consiguiente sin derecho de acceso a la seguridad social. Son datos que aporta a la cadena SER la asociación Gizarteraco, que se encarga de ofrecer apoyo y asesoramiento a estas mujeres, además de empoderarlas para posibilitar que salgan de esta situación. Durante 2016 la asociación atendió en Vitoria a un total de 104 mujeres a través de las trabajadoras sociales de la asociación y en total realizaron 663 atenciones. Hacen visitas tanto a las calles donde estas mujeres ejercen la prostitución como a los clubs, ofreciéndoles además de su apoyo una bolsa con preservativos, lubricante, un flyer con información, y algo para comer y beber. Según los datos de esta asociación, el origen de las mujeres que ejercen la prostitución en calles y rotondas es, en su mayoría, de Nigeria.
En este caso la rotación es alta, cambian a menudo de ubicación e incluso de ciudad, por lo tanto los datos son muy cambiantes y es muy difícil seguirles la pista. En cuanto a los clubs, alrededor de 10 en la ciudad, la mayor parte de las mujeres son de países de Latinoamérica. Las mujeres que ejercen en estos locales cerrados permanecen por periodos más largos en ellos, la estabilidad en estos lugares es mayor. Tras las últimas detenciones llevadas a cabo en Euskadi, la Ertzaintza, Policía Autonómica, afirma que no tiene constancia, actualmente, de la presencia de estas redes en el territorio y destaca que la mayor de la prostitución tiene lugar en clubs y pisos. La Policía Nacional, por su parte, explica que no existe en Vitoria una mayor incidencia de redes de trata de personas respecto a otras ciudades del entorno. Además, añade que es en las calles donde estas redes actúan ya que los clubs están más controlados y la policía hace en ellos controles periódicos en los que no se suele detectar casos de redes de explotación. Sentimiento de culpa y rituales de vudú. La gran mayoría de las mujeres, según datos de la Asociación Gizarteraco, provienen de entornos familiares inestables y humildes, con aspiraciones de una vida mejor. Cuando alguien en sus países de origen les promete cumplir estas aspiraciones, el llamado lover boy, ellas aceptan sin saber qué es lo que les espera. Este captador las engaña para que vengan hasta España y una vez aquí reciben amenazas por parte de la red criminal, intimidaciones, a través de rituales de vudú que tienen como objetivo asustar a estas mujeres y mermar su capacidad de decisión. Estas redes, además, utilizan como amenaza el supuesto coste de los trámites para traer a estas mujeres hasta aquí, una deuda que en las cifras que manejamos rondan los 30.000 euros, en palabras de Hito Rosado, presidente de Gizarteraco. Estas amenazas, unidas a la situación y al trabajo que se ven obligadas a desempeñar para saldar la supuesta deuda hacen que su autoestima desaparezca completamente, quedando una mujer asustada, desconfiada, con sentimiento de culpa y con una deuda económica con la red, explica Rosado, solo saldable en un largo plazo. Es en este punto donde entra el trabajo de la Asociación Gizarteraco, encargada de empoderar a estas mujeres y ofrecerles asesoramiento y ayuda. Para que estas mujeres denuncien es necesario que ellas mismas relativicen las amenazas que han recibido, se sobrepongan y de comienzo así el proceso legal. 10. Argentina, 2 jóvenes heridos por tiroteo en un ritual umbanda. Fuente, el 11-1 Entre Ríos. Un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años resultaron heridos de bala cuando se realizaron un ritual umbanda, en el interior de una vivienda de calle Mousí al 600, en jurisdicción de Comisaría Octava de Paraná, Entre Ríos, Argentina, alrededor de las 5 de la madrugada del pasado 16 de septiembre, según informa el 11. Fuentes policiales confirmaron a este medio que las víctimas presentaron estos daños, la mujer, un disparo de arma de fuego a la altura del rostro, y el hombre, una herida de bala en la zona intercostal izquierda. Ambos debieron ser trasladados al Hospital San Martín, donde fueron atendidos por las lesiones que les ocasionaron los proyectiles con entrada y salida, y luego fueron dados de alta. La mujer perdió 3 piezas dentarias producto del impacto de la esquirla de la bala. En tanto, el subjefe de la comisaría octava que intervino en el hecho, Jorge Pérez, adelantó a el 11 que un grupo de aproximadamente 37 personas fueron identificadas en relación al hecho. Tienen entre 25 y 40 años y son de Paraná y Santa Fe. Entre las personas identificadas, se pudo establecer quién era el payo líder de la comunidad umbanda, pero él mismo ya se había retirado del lugar. Solo hallaron sus prendas de vestir. Ellos manifestaron que se encontraban realizando un ritual umbanda cuando, por los fondos de la vivienda en la que se encontraban, ingresaron los disparos por una de las ventanas. Cuando salieron a ver ya no había nadie, detalló el funcionario policial a este medio. De acuerdo con los datos que pudo recabar, la casa era alquilada por una travesti, desde hacía 15 días. Esta persona dijo que en el momento del hecho se encontraba, en trance, y que no vio ni escuchó nada. Al llegar al lugar, personal policial se encontró en el lugar con una escena atípica. Según especificó el comisario mayor Marcos Antonio, jefe de la Departamental Paraná de Policía, se estaría practicando un ritual del cual participaban entre 15 y 20 personas.
Se encontró una gallina sacrificada y otra dando vueltas, especificó el funcionario policial, tal como informa Uno Entre Ríos. Según lo confirmado, un desconocido, aparentemente molesto por ruido de tambores, empezó a efectuar disparos con un arma de fuego, lo que provocó que 2 integrantes de un ritual religioso umbanda resultaran heridos. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.